En primer lugar, permítanme agradecer a todos los Estados miembros la confianza que hoy han depositado en mí. En segundo lugar, quiero agradecer al presidente Gustavo Petro, que presentó esta candidatura y confió en mí desde que me nombró vicecanciller. Y ahora, desde un lugar diferente, desde la independencia que requiere este cargo de aquí en adelante, le quiero decir que seguiré trabajando por poner en alto el nombre de Colombia. Quiero agradecer el acompañamiento de la vicepresidenta de mi país, Francia Márquez, de la canciller Laura Sarabia, del viceministro Daniel Ávila y más que nada quiero mandar un sentido agradecimiento al embajador Vargas y a su equipo, Andrea Alarcón, Nicolás Higuera, que han estado al lado mío desde que decidimos lanzarnos en esta iniciativa. Un sentido reconocimiento para las dos candidatas, la embajadora Claudia Escobar y la embajadora Ana María Sánchez. Todas las elecciones traen incertidumbre y todas traen algo de inestabilidad, bullicio, revuelo, pero esto se acabó y de aquí en adelante la prioridad está en el fortalecimiento de la OEA, en continuar trabajando para volverla más transparente, más moderna, más incluyente, más eficaz. Gracias, Dios nos ha permitido estar otro día más aquí en compañía de todos ustedes. Les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C y por supuesto le damos las gracias a todos ustedes por su compañía, por su apoyo, por sus mensajes. No me cansaré de darles las gracias eternas, totales e infinitas. 1003 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano, se están cumpliendo hoy, martes 6 de mayo del 2025. Y ojo, ¿no? Ya se cumplen 6 días desde ese momento en que Gustavo Petro entrega al Senado esa propuesta de ley que llama al pueblo colombiano a la consulta popular. 6 días, es decir, quedan 24 días para que este Congreso tome una decisión que estamos atentos y esperando que ocurra. Por supuesto, tenemos que abrir con el video, con esa noticia, esas imágenes que vieron al comenzar este contenido, las imágenes de Laura Gil, ¿no? Nueva secretaria general adjunta de la Organización de los Estados Americanos. Ayer hablábamos de eso, incluimos la noticia en la última parte del video y decía yo ayer que estaba pendiente de la reacción de Gustavo Petro ante esta maravillosa noticia y pues Gustavo Petro dice que es una gran victoria de Colombia en la OEA al lograr ganar la Secretaría Adjunta de la OEA con la gran embajadora Laura Gil. El progresismo latinoamericano triunfa y Colombia inicia su transformación abierta al mundo. Cita aquí una imagen de Laura Sarabia, también la vemos con Laura Gil. Ahí vemos la imagen, ese efusivo abrazo entre Laura Sarabia y Laura Gil. Bueno, entonces decíamos ayer que estábamos atentos a la reacción de Gustavo Petro, la reacción fue esa y hay que tener en cuenta, ¿no? Y recordar, tenemos presidencia de la CELAC y ahora pues también tenemos secretaria adjunta de la OEA. Dos noticias positivas, dos buenos cargos, digámoslo así, que esperamos que representen un beneficio para Latinoamérica y por supuesto para nuestro país. Esa es, por supuesto, la primera noticia que quería tocar. Ayer no se habló en el Consejo de Ministros, estábamos muy atentos a ver qué pasaba. Prácticamente Gustavo Petro intervino, fue en la alocución. A propósito de eso, tenemos que decirlo, estamos trasnochados, nos dieron las 6 de la mañana, pero sí se dieron cuenta ustedes el ataque que sufrió ayer ese Consejo de Ministros, ¿no? De eso vamos a hablar, porque incluso Gustavo Petro habla
que el video del 1 de mayo lo han censurado. A nosotros también nos intentaron tumbar el video. Y ahora hablamos de eso, porque es que nos ha pasado varias veces y tiene que ver Caracol en esto que está ocurriendo en YouTube, en la plataforma donde nosotros creamos nuestro contenido. Y es algo que también me han comentado otros creadores que también les ha ocurrido a ellos. Hablamos de eso ahora. Entonces, ese era el primer aperitivo. El segundo aperitivo que tenemos que traer o que traigo hoy es esa encuesta que salió donde se da una alta participación a la consulta popular. Sí, y muchos políticos, nosotros también la tocamos ayer y hablamos de esa encuesta y que tenía una participación, una aprobación de que la gente daba un 57% de participación en esa consulta popular. Una encuesta pues muy buena, esperamos que los números sean más, se aspira y según esta encuesta se habla de 15 millones de personas que saldrían a votar en favor de la encuesta. Se dieron todos esos datos, pero ojo con esas encuestas, y nosotros acá no somos amigos de encuestas, nosotros acá nos gustan las encuestas cuando vemos que Gustavo Petro sale, esas para nosotros son las verdaderas encuestas. Y mira que faltaba el análisis de Han Wen-san. Hoy salieron los resultados de la encuesta polimétrica de cifras y conceptos, y lamento ver que algunos periodistas y políticos de la izquierda no supieron leer los resultados básicos de esa encuesta. Hacen afirmaciones como si esa encuesta representara a todos los colombianos, siendo que la ficha técnica de la encuesta establece claramente que ámbito geográfico de estudio está referido a las zonas urbanas de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Población objetivo, hombres y mujeres mayores de 18 años, votantes activos que han votado en los últimos 5 años en alguna elección. Residentes habituales en las ciudades del ámbito geográfico de estudio. Universo representado se estima en 6.6 millones de votantes activos. Es decir, máximo los resultados representan los 6.6 millones de votantes activos en 4 ciudades de colombianas. Lejos, pero muy lejos de ser la opinión de los colombianos. Y es la opinión, como lo digo, los análisis que hace Han Wen-san y pues siempre han tenido una veracidad, ¿no? Gustavo Petro ha alabado mucho esos estudios, esos análisis. La mayoría de los colombianos tiene una imagen desfavorable del presidente Petro, pero apoya la consulta popular. Estos fueron los resultados de la nueva encuesta polimétrica. Estas son publicaciones que ha posteado también Han Wen. Mayoría de colombianos apoya la convocatoria de la consulta popular polimétrica, en fin. Y acá postea a Isabel Zuleta, a Gloria Flores, senadora, a Clara López, que hablan y dicen que la encuesta es la más apoyada. Bueno, en fin, que la consulta va a ser muy apoyada. Pues hay que tener, como lo digo, tener y coger estos datos, estas encuestas publicadas por esta misma gente que ataca la consulta popular, que en definitiva pues muchas veces no son reales y muestran de pronto una información que es sesgada. Nosotros decimos que vamos a hacer 20 millones. Esos son 15 millones y que efectivamente va a participar la juventud y van a participar los treintañeros, los cuarentenos, los cincuentones, los de 60, los adultos mayores, todo el mundo va a participar. Pues los que somos conscientes de que tenemos una gran oportunidad de transformar y que los colombianos por fin tengan sus derechos. Eso es lo que más importante. Y no hay que olvidar, no, por aquí afuera que también podemos votar, ¿no? No se les olvide esos datos, porque aquí también somos 10 millones de colombianos que estamos fuera. Entonces esos datos también hay que tenerlos en cuenta y que se nos tenga en cuenta, porque en definitiva también somos colombianos y también queremos un mejor futuro para nuestro país, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos, en fin, para un país que merece una suerte diferente. Entonces, pilas con las encuestas, pilas con todo esto. No lo traigo por desmoralizar ni nada de eso, no. Antes, por el contrario, cualquier 15 millones, vamos a hacer 20 millones y más. Y también vamos a llenar ese Congreso de gente decente. Eso, que no se nos olvide, eso tiene que ser uno de los puntos vitales en este año 2025 y por supuesto pues en el 2026, pero la elección, la conformación de esas listas, todo eso es cuestión de este año. Tercer noticia con la que quiero comenzar el contenido. Nos despertamos un poco tarde, obviamente por la trasnochadita de ayer, 6 y pico de la mañana, y nos despertamos con algo que ya estaba anunciado. Ya ayer yo había leído por ahí que Álvaro Leiva iba a sacar otra carta.
iba a escupir esa babasa a través de una carta que envía otra vez al presidente Gustavo Petro. No le vamos a dar visibilidad a la carta porque ya sabemos, ¿no? Oiga, y pasa justo después del Consejo de Ministros. No lo publicó el fin de semana para que se le pudiera responder el día de ayer. No sabemos ni deseamos que Gustavo Petro responda. Lo que sí deseamos es que responda, pero jurídicamente. Las acusaciones que se han hecho esta vez son muy, muy graves. Si la carta anterior era grave, esta cruzó, pasó, pero por mucho esa línea, ¿no? Como dicen acá en España, se pasó 3 pueblos. Impresionante lo que ha publicado Álvaro Leiva. No vamos a caer en ese juego, repito, no vamos a darle visibilidad a esa carta, pero sí llama la atención, ¿no? Por ejemplo, y aquí traigo varias opiniones, ¿no? Por ejemplo, por ningún lado sale nombrado el hijo, ¿no? Porque Gustavo Petro se lo dejó bien clarito. Entonces, como dice Andrés Camacho, el exministro de Minas, la carta de Leiva completa lo que hace meses veníamos alertando. Se prepara un golpe en Colombia, sin pruebas, con puras anécdotas. Pretende el exministro suplantar y asaltar el mandato popular, suplantar y asaltar la jefatura de las relaciones internacionales. Presidente Gustavo Petro, aquí estamos listos para defender el cambio. Y yo lo que digo es que esto tiene que tomarse ya jurídicamente. Nos prepararemos, estamos preparados, ustedes también, porque seguro todo esto termina cayéndole y salpicándonos. La gente a ustedes en la calle les va a decir, vea, a nosotros nos van a escribir. Tenemos que prepararnos, va a ser un ataque masivo, ya han empezado, por supuesto. Aquí en el momento están empezando a despertarse en Colombia en el momento que estoy grabando este video. Así que vamos a ver, no esperamos respuesta, pues si la ha Gustavo Petro, pues obviamente daremos divulgación de eso, pero lo que queremos es una acción judicial. Y me puse a buscar de forma rápida, no me puse a escudriñar, pues, porque incluso hasta no sería raro que haya borrado algunos posts, presuntamente. No estoy diciendo nada que sea certero, pero todo esto es una estrategia y no sería raro. Entonces me puse a buscar porque en esa carta habla de Davos, habla de China, habla de Alemania, habla por allá de una llamada en Turquía. Entonces me puse a buscar en la cuenta de Álvaro Leiva. Lo primero que vemos acá, porque esta fecha la da 25 de octubre del 2023, avanza nuestra visita a China. Sí, es esto, avanza nuestra visita a China. Acompañamos al presidente Gustavo Petro en reunión con la empresa consorcio de la Corporación de Construcción de Ingeniería Civil de China y su casa matriz. Destacamos en la conversación el tema férreo. Ahí vemos, habla de esa visita. Eso es uno de los primeros posts que encontré en cuanto a China. Otro fue lo de Davos. Entonces me puse a buscar y por allá encontré en Álvaro Leiva este post del 19 de enero, que es una de las fechas que también cita en esa carta. Y aquí está lo que él mismo publicó ese día, desarrollo del segundo día de agenda junto al presidente Gustavo Petro en el Foro Económico Mundial. Durante su segundo día de agenda en el Foro Económico, el canciller Álvaro Leiva sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo de Finlandia, el cual resaltó los fuertes lazos de amistad con este país. Por acá dice, más tarde el canciller Leiva acompañó al presidente Petro en 3 escenarios de diálogo que estuvieron dedicados principalmente a la discusión de alternativas en materia de cambio climático, sostenibilidad. El primer escenario de diálogo fue la sesión llamada liderado a cargo. Todo esto, como lo digo, lo publicó Álvaro Leiva con la fecha que publica en la carta que, según el Gustavo Petro, se había perdido. Y todo esto grave, de verdad, porque es que lo que ha acusado, aquí vemos este post, las acusaciones son más graves que incluso la primera carta. Realmente vergonzoso lo que hace Álvaro Leiva, tiene algo de locura y fijación dentro de su escrito. No tiene nada diferente a querer infundir un chisme sin argumento y mucho menos con pruebas. Revise su estado mental, señor Leiva, y evalúe el daño que le hace al país. Como lo digo, obviamente esto va a tener una repercusión, un ataque, que eso va a ser constante y fuerte, y pues aquí estaremos preparados ante todo lo que venga y pues a manejar este tema también de la manera más prudente, ¿no? En el sentido de no creemos en absoluto lo que publica este personaje, pero lo que sí debemos decir es que siempre lo ha dicho Gustavo Petro, ¿no?
ojo que se viene preparando un golpe de Estado. Por un lado, cuando la Corte Constitucional frenó ese del CNE, dijo, ojo que se viene preparando otro y que estemos atentos. Pues ahí estamos atentos. Y a mí me llama mucho la atención también el tema que lo haya hecho después del Consejo de Ministros. ¿Por qué no esperó a que pasara el Consejo de Ministros? Que, repito, por cierto, hubo poca participación en el Consejo de Gustavo Petro. Dejó que fueran los militares los que hablaran y que explicaran al país la situación que se está presentando a nivel de orden público con ese tema del plan Pistola. Ayer recibí muchos mensajes diciéndome, Osvaldo, no se preocupe, no se alarme, que no es que no se preocupe, sino que es algo que sabemos que es una de las retaliaciones que toma estos grupos armados y pues sí, los entiendo y les agradezco también esos mensajes porque después también lo vimos en la propia intervención y en ese Consejo de Ministros los datos que a pesar de que no son datos pues, excelentes, quisiéramos que fueran mucho mejores, pero sí muestra una reducción en todo lo que tiene que ver con el tema de homicidios y incluso secuestros. Ayer vimos varios datos que dio el Ministerio de Defensa en torno a esto. Así que, pues como lo digo, estaremos preparados, estaremos atentos a lo que ocurra con esta miserableza y este acto que debería tener ya una respuesta jurídica. Es lo que nosotros decimos y pedimos por parte de la Secretaría Jurídica, en este caso, ahí está Augusto Campo, no sé qué concepto dará de favorabilidad o no para entablar acciones judiciales, porque esto no puede quedar así. Así que, atentos, ¿listos? Fuertes hoy, fuertes porque viene una avalancha y más, en estos momentos es donde más tenemos que estar y rodear al presidente Gustavo Petro. Son capaces de lo que sea. Son capaces de lo que sea. Bueno, dejamos entonces ahí, vamos avanzando y por supuesto tenemos que hablar del Consejo de Ministros y lo que habló Gustavo Petro y lo que dijo al comenzar, sobre todo con esa alocución. Reitera que la censura es algo que está ya establecido para este gobierno. El tema del video y de las palabras de Gustavo Petro el 1 de mayo que lo hayan querido censurar, eso tuvo que ser por medio de la plataforma. Y a nosotros nos pasó igual. Y nos viene pasando, y eso es lo que quería contarles. Resulta que cada vez que hacemos una transmisión de estos consejos de ministros, aparece al otro día una reclamación de copyright y siempre es de Caracol. Y eso nos puede afectar el canal, por supuesto. Nos hace que muchas veces recortemos partes del video que quede incompleto, partes donde se hablan cosas importantes y siempre el que viene a apropiarse de esto es Caracol, de esa señal que no es de Caracol, es una señal pública, es una señal de la presidencia. No, Caracol no pone ahí ni media cámara. Y si nosotros hacemos acá las retransmisiones, las hacemos con las fuentes oficiales, con la autorización que incluso da RTBC y Señal Colombia de que se retransmitan y que esto llegue a todo el mundo. Ayer lo vimos. Ayer casi me vuelvo loco. Yo aquí a las, ¿qué eran? 3 de la mañana. Justo cuando se iba a empalmar y cuando estaba terminando esa locución, se les cayó allá a la página de presidencia, se cayó la señal. Hubo un ataque, eso fue un ataque y un intento, no, lograron censurar una buena parte de esa alocución que estaba dando Gustavo Petro. Y él lo habló, y él lo dijo. Aquí tenemos un momento cuando lo dice en esa alocución. Se intenta censurar y acallar la voz del presidente, se intenta desaparecer al presidente, porque en realidad, y lo que está al desnudo hoy, es que el poder no reside ni en el pueblo, como ordena la Constitución, ni en el presidente de la República como mandatario elegido por la mayoría de los colombianos. Es una afrenta contra la democracia, indudablemente, una contradicción en sí mismo de manera fundamental, cuando por cualquier tipo de análisis jurídico se está diciendo que las cosas públicas no son del público, se intenta... Ahí escuchamos ese momento ayer en la alocución y repetimos, no es la primera vez y no es la primera vez que nos atacan cuando se hace una retransmisión del Consejo de Ministros.
A mí me ha tocado quitar videos y siempre es Caracol. Caracol hace reclamaciones, si me hago entender. Te llega un mensaje, un correo electrónico de la plataforma diciendo que Caracol está haciendo reclamaciones de derechos de autor. ¿Qué quiere decir? Como si ellos estuvieran haciendo la transmisión. Y eso es un delito. Se están robando los derechos de una transmisión. Incluso llegan a monetizar ante esos ataques y eso que nos hacen a los canales, pues ellos terminan disque monetizando. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y yo he hablado con otro colega, digámoslo así, otro compañero que también elabora contenido y crea un contenido, un canal grande, y también le ha pasado lo mismo, tener que incluso quitar videos, porque claro, esa palabra copyright para nosotros creadores de contenido es algo que no queremos ver y no queremos infringir nunca, porque nos arriesgamos a que el canal se nos sea cerrado. Así que grave eso y juegan con eso, se apropian y no pasa nada. Ojalá esta denuncia llegue a oídos por allá de alguien que se pueda hacer algo, porque nosotros estamos indefensos ante eso y muchas veces tenemos que quitar el contenido para evitar tener algún problema en cuanto al canal y el funcionamiento del canal. Entonces, lo primero que se habló fue eso, ¿no? La censura que quieren hacer, y quería darlo y hablar de eso porque es que ayer lo vimos todo en la retransmisión. Fue terrible cómo tumbaron la retransmisión de la locución presidencial. Ya después en el Consejo de Ministros no hubo problemas, pero lo que fue la locución, ahí sí hubo varios problemas. Y qué casualidad que Gustavo Petro estaba hablando de que lo estaban censurando y que lo estaban callando. Ojo, ¿no? Ojo, bueno. Punto importante, y esto lo alcanzó a repostear, yo lo tenía ya grabado, esto lo alcanzó a repostear Gustavo Petro en el momento que se armó toda esa locura con la transmisión. No sé si Gustavo Petro era consciente de lo que estaba ocurriendo, si le llegó a oídos de él lo que estaba ocurriendo en ese momento con las transmisiones y con la redifusión de este Consejo de Ministros. Bueno, vamos entonces a un punto clave que me parece a mí de esa intervención, de esa alocución que dio Gustavo Petro, y fue este cuadro, ¿no? Un cuadro que muestra el histórico homicidio del país entre los años 1990 al 2014. El cuadro es este, la imagen es esta, y el video y las palabras de Gustavo Petro son estas. Mostremos la tendencia general. Si vamos de 1990 al 2024, estamos cubriendo 34 años, un largo plazo, que nos puede decir el balance general de lo que ha sido ya no la política de este gobierno, sino el conjunto de la sociedad colombiana tratando de salir de la violencia. Indudablemente, y hay que decirlo y repetirlo, porque de esto no se menciona nada, Colombia es un país relativamente exitoso en salir de la violencia. Hemos combinado fases de más ofensiva del Estado, hemos combinado fases de más diálogo y paz durante todo este periodo. Unos gobiernos han tenido un talante, otros otro, pero el balance general es que hemos sido exitosos como sociedad. Y este es un tema de ejemplo mundial. Aún si uno particularizara, como el caso que me parece el más emblemático, la ciudad de Medellín, que le empezó a ganar a Bogotá, que tenía liderazgo en esta materia, es indudable que son casos incluso de estudio mundial para aplicar en contextos de violencia, porque son profundamente exitosos. Y una de las preguntas que deberíamos hacernos es, ¿en qué consiste ese éxito? Relativo siempre. No vamos aquí a decir que ya superamos los problemas. Pero el cuadro, y vuelvo a repetir que lo muestren, entonces nos muestra un gran pico. Ese es el pico de la violencia en Colombia, donde las tasas de homicidio se volvieron las primeras del mundo. Una ciudad como Medellín en ese momento tuvo una tasa de casi 400 homicidios por cada 100.000 habitantes, que ni ciudades en guerra hoy la tienen.
Pasemos a la primera, por favor, con algún respeto de los cuadros. Pónganme atención un poco a lo que voy diciendo para seguir. Entonces ese pico se sitúa entre el 90 y el año 94, la primera parte, una crecida de la violencia venida de abajo. Es la época de la mafia, de los grandes carteles urbanos y de la decisión de las mafias de entrar en guerra entre sí. Una de las causas de mayor mortalidad, matando a su propia gente en fuego cruzado. Y otra, la decisión de esas mafias de retar al Estado a partir del terrorismo. Pero volvemos entonces al cuadro, ¿no? Aquí vemos, y lo que hablaba Gustavo Petro, ese pico, años, acá vemos 1990, 91, 92, 93, ahí se empieza un descenso. Y vuelve a tener un pico aquí en el año 2000, 2001, 2002, y ahí se muestra un descenso. Y aquí vemos en el gobierno de Gustavo Petro ha tenido un leve descenso, pero ha continuado hacia la baja, ¿no? Aquí este pico que vemos detrás del amigo intérprete, este pico fue en el gobierno de Duque, más o menos en el año 2021. Fue ese pico de violencia. También datos que supimos y que escuchamos y que hemos averiguado, por ejemplo, entre el 2012 y en el 2022 fueron asesinados 2.888 miembros de la fuerza pública. Además, resultaron heridos 19.578 uniformados en el acto del servicio, según cuentas y datos del Ministerio de Defensa. Son datos y hay que darlos. Obviamente esperamos una reducción mayor de todos estos datos que siguen siendo alarmantes y por eso es que se habla de paz total en Colombia. Vamos a la página de la presidencia también, donde habla de esto precisamente. Indicó Gustavo Petro que hechos como la presencia de disidencias en la FARC en algunos territorios se intenta vender como un caos por parte de los medios tradicionales que se originaron tiempo atrás. Gustavo Petro también enfatizó que de acuerdo con la proyección de datos para lo ocurrido del 2025, la tendencia de los homicidios va a la baja en su gobierno y se acerca a los índices que se registraron durante el periodo del proceso de paz. Una de esas mentiras de la prensa tradicional de Colombia es decir que estamos ante un colapso de violencia. Como vimos ese cuadro muestra que no, que eso es falso, que es una manera de manipular a la opinión pública, no porque estamos bien, ya que siempre que haya un homicidio estaremos mal, sino porque el balance general indica que Colombia es un país relativamente exitoso en salir de la violencia y que de acuerdo con la proyección de datos para lo ocurrido de 2025, la tendencia del homicidio va a la baja en este gobierno. De otro lado también explicó la nueva fase del conflicto que se vive hoy en Colombia, que es promovido por los dineros de las economías ilícitas. Al respecto precisó, el poder de la mafia le quita el poder a la ciudadanía. Parte de la discusión que a partir de ahora se va a presentar tiene que ver precisamente con el poder de la mafia. Lo que está matando a Colombia es la mafia, la codicia. Porque la mafia en el fondo no es más que codicia que se adueña de los corazones y que va matando a gente inocente por doquier. En su alocución también el presidente consideró hacer trizas la paz, obviamente. Esto fue uno de los grandes errores y uno de los errores que también destacó bastante, errores, ¿no? Y una de las acciones para hacer trizas esa paz, porque eso no fue un error, eso fue algo premeditado, fue el entrampamiento al proceso de paz y a las personas que habían firmado ese proceso. Y ellos, débiles también, decidieron irse a empuñar las armas y eso es lo que se llama disidencias. Eso tiene que recalcarse. ¿Y quién fue el causante de todo ese entrampamiento? Pues aparece la figura otra vez del macabro Néstor Humberto Martínez. No sé, a mí el olfato me indica que algo raro hay en el asunto. Las palabras exactas fue: a esta trampa, según el mandatario, se sumó la debilidad y la falta de certeza y talante de Iván Márquez y Jesús Santrich, los líderes de la FARC entrampados por la fiscalía. No tuvieron el talante personal de perseverar por la paz, cayeron redondos en la trampa y se devolvieron a las armas, dijo. Entonces, también sabemos, ¿no? Otro de los temas que se tocó y se habló y que lo hemos hablado acá, ustedes también conocedores, todos somos conocedores, de las zonas que fueron de las FARC. Esas zonas nunca entraron a un poder ciudadano, un poder constitucional, ciudadano constitucional, sino que cambiaron de dueños de la violencia por varios de estos que regresaron a las armas
de dónde surgieron las denominadas disidencias de las FARC. Eso es clave. Repetimos, no es mirar espejos retrovisores, no es mirar espejos retrovisores. Y precisamente lo decíamos ayer, aquí no vengan a decir que nosotros ni que este gobierno es el culpable de eso. Eso lo hablábamos ayer. Gustavo Petro propuso desde un principio, nosotros votamos por esas propuestas, que era paz para nuestro país. Y obviamente que la paz tiene que ir acompañada de diálogos. Se puso una mesa, se les abrió las puertas a los grupos, decidieron jugar con el gobierno, decidieron burlarse del gobierno, como es el caso del ELN, pues ahora aténganse a las consecuencias y exigimos y pedimos, más que exigir, pedimos mano dura y sobre todo la protección a los policías, a los militares, la población civil, líderes sociales, en fin, porque estos son los objetivos de estos miserables. Mano dura es lo que se requiere. Y nos acordamos también, porque es algo que nos ha llamado la atención, ¿no? Y tiene que ver con esa zona donde va a llegar los excombatientes de ese frente número 33, ¿no? Gustavo Petro también se refirió a eso, a esa zona de paz, donde se van a concentrar, donde se van a llegar los integrantes del Frente 33 de las disidencias de la FARC. Obviamente, esto va a ser un objetivo del ELN, y así lo dijo el presidente en la alocución. Habla de que hay que protegerlos. Escuche. El Frente 33 de las disidencias de la FARC ha decidido concentrarse y avanzar hacia ya un proceso avanzado, se llama jurídicamente, de paz, que implica la concentración de su gente, de sus armas, en una zona que ya está acordada. Hay que defenderla del ELN, indudablemente, que no está interesado en la paz, pero esa zona puede ser el eje para mover toda la transformación de la economía ilícita del Catatumbo por una economía progresista y boyante, ilícita, que aleje al campesinado entonces de ser víctimas de la violencia. Esto también se está repitiendo en el Nariño y en Putumayo, más tímidamente, pero pueden ser las muestras ya de lo que esta nueva política puede significar en términos de éxito, de salida de la violencia, salida de la violencia, básicamente porque nos estamos centrando en el desmantelamiento de la economía ilícita como el factor clave de financiación actual de la muerte violenta en Colombia. Y hablando de financiación de ese plan pistola, nos ha alarmado y hemos escuchado que desde Dubái se está moviendo billete para financiar al Clan del Golfo y patrocinarle este plan pistola. Pues precisamente de eso, y me voy a saltar un poco aquí al guión que tengo siempre establecido, porque hay información de eso desde Dubái. Tomamos a Memín, @Senor Caicedo. Así viven en Dubái capos que estarían financiando el plan pistola en asocio con el Clan del Golfo. Se mueven en aviones privados a Abu Dhabi y a Turquía. Emiratos Árabes ya acordó dar datos a Colombia. 2 modelos paisas son una de las pistas. DEA cocina proceso. Ojo. Entonces nos vamos a este medio, a Infobae, porque el que hace la publicación es el periódico El Tiempo, pero lo hacen para suscriptores. Siempre tienen que meterle no entiendo eso, pero bueno. Desde hace meses en Colombia, estamos leyendo lo de Infobae, desde hace meses Colombia ha intensificado una estrategia para identificar y judicializar a los aliados y financiadores del Clan del Golfo, una organización criminal que ha desatado una ola de violencia contra la fuerza pública y la población civil. Según informa El Tiempo, esta estructura mafiosa que opera con métodos similares al narcoterrorismo de los años 90 busca consolidar su control sobre territorios estratégicos para el tráfico de polvo blanca hacia los Estados Unidos, Europa, África y Australia. En este contexto, Gustavo Petro ha señalado a Dubái como un centro clave para las operaciones de esta red criminal internacional. El Clan del Golfo ha intensificado sus ataques desde que la policía abatió a alias Chirimoya, tercero en la línea de mando de la organización.
Estos crímenes, que incluyen el uso de explosivos, francotiradores y sicarios, han cobrado la vida de al menos 22 policías y militares en las últimas semanas. Según Gustavo Petro, Dubái se ha convertido en el nuevo centro de la mafia mundial y se están tomando medidas para rastrear y neutralizar a los narcotraficantes que operan desde allí. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también confirmó que Colombia ha solicitado a los Emiratos Árabes Unidos un intercambio de información secreta para identificar a esos capos que residen o frecuentan Dubái. Según El Tiempo, esta colaboración ya ha comenzado a dar frutos con datos que incluyen nombres, movimientos de narcotraficantes que utilizan el Emirato como base de operaciones. Entre nombres destacados se encuentran figuras como Junior Cortés, hijo del asesinado narcotraficante alias Chucho Cortés, y un capo conocido como alias Burger King, que había llegado a Dubái desde Venezuela utilizando vuelos de Turkish Airlines. La estrategia de los narcotraficantes incluye el uso de pasaportes falsos y vuelos privados para moverse entre Dubái, Abu Dhabi y el sur de Francia y Turquía, donde aprovechan los altos niveles de corrupción en Estambul para establecerse temporalmente. Según la fuente citada por El Tiempo, algunos de estos capos han comenzado a trasladarse con sus familias a Turquía para evadir la creciente presión internacional. Además, se ha detectado que en Dubái los narcotraficantes se presentan como inversionistas, adquiriendo bienes de lujo como automóviles Rolls-Royce, Aston Martin y Ferraris, así como relojes de marcas exclusivas como Patek Philippe y Richard Mille. La DEA también está involucrada en esta operación internacional. Según el medio, agentes de esta agencia estadounidense están recopilando pruebas para judicializar a varios de estos capos en una corte de Texas. Además, se están llevando a cabo negociaciones con algunos narcotraficantes asentados en Dubái para que colaboren con las autoridades a cambio de inmunidad. Estas acciones forman parte de una presión más amplia liderada por el gobierno de Estados Unidos para que los Emiratos Árabes Unidos cooperen en la desarticulación de ese núcleo mafioso. Entre los nombres que destacan en esta red internacional se encuentra el español Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, quien maneja rutas de narcotráfico desde Colombia. Cuando Gustavo Petro habló de la financiación de acciones terroristas en contra de su vida, en contra del país, financiadores del Clan del Golfo que provenían desde Dubái lo trataron de loco, se burlaron, similar a lo que ocurrió cuando destapó la olla de Pegasus. Similar, y vean a dónde van, hasta el punto que esos pasquines miserables de extrema derecha, porque Infobae es uno de esos, han tenido que publicar la noticia y darle la razón a lo que decía Gustavo Petro y a las investigaciones que se estaban llevando a cabo para que le dieron esa información al propio presidente para que él la divulgara. Así que tan descabellado no está, ¿no? Tan loco no está, que cada vez que dice algo lo tratan de loco, lo insultan, pero vea, termina teniendo la razón. Entonces destacamos ese punto y cuando hablamos de esto de Plan Pistola, cuando hablamos de todas esas acciones terroristas, nos lleva a pensar directamente en esa maldita seguridad democrática que ya nos están vendiendo. Nos lleva a pensar en esa extrema derecha. ¿Quiénes están detrás de todo eso? ¿Quiénes terminan beneficiados de estas acciones terroristas? Pues ya lo sabemos. ¿Quiénes son los beneficiados? Esa extrema derecha. Y su líder, que ayer lo vimos revolcarse en los estrados judiciales, dándoselas de víctima de pobre viejecito, pobre abuelito, qué tipo tan embaucador, ¿no? Marrullero. Marrullero. No marullero. Marrullero. Lo vimos ayer en todo su esplendor, dándoselas de víctima. El abogado muy peinadito salió ayer Granados, bañadito y peinadito, porque por ahí lo dijo Gonzalo Guillén. Granados se bañó y se peinó para la audiencia de hoy porque estaría el padrino Matarife. Y ahí lo vimos, sí señor. Yo no le había visto el pelo tan peinadito, pues normalmente está todo esponjado. Bueno, yo hablando de pelo, pero eso está todo esponjado. Ayer estaba, eso se echó la laca o yo qué sé, la espuma y... Oh, padre, sentadito los pepos bien abiertos, escuchando lo que decía. Y ay Dios. Pero mientras eso ocurría, en las afueras había un poco de payasos. Véalos, estos. Le pusieron música de traquetos ahí detrás. No puedo ponerla, ya saben, por copyright. Pero el típico correo. Y dicen los medios, miren este poco de gatos, 5 gatos, dice Uribe dice la verdad, la mesuela, no. ¿Qué es? Entonces publica el pasquín de la W.
A esta hora, cientos de personas se reúnen frente a los juzgados de Palo Quemado en Bogotá para apoyar al presidente y le dicen al presidente Álvaro Uribe en el juicio que se adelanta en su contra. Oiga, ¿dónde están los cientos? ¿Dónde están los cientos? No veo ahí sino 3 gatos. ¿Y cuáles son esos gatos? Vea, Cristian Garcés y nada más ni nada menos que este. Muchos miserables, son un asco definitivamente, son un asco. Venga, escuchemos un poquito. Fuerza pública. Doctor Juan, tenga mucho cuidado, nosotros somos muy vulnerables. Tenga cuidado en lo que dicen, lo que hacen. La misma advertencia que le hacía Diego Cadena. Cadena le decía, llevar temas míos necesita mucha delicadeza, necesita mucho tino. Está oído, escuchado en las interceptaciones. Y le dijo a Guillermo Villegas, usted sabe que podemos estar interceptados. En ese momento, 2018, hace casi 3 años de la otra interceptación, no tenía nada que ver la una con la otra. Pero a mí me había quedado la preocupación de que estaban interceptando, no a mí, sino a Juan Guillermo Villegas. Entonces, señora juez, si yo viviera pendiente de que estoy interceptado, no diría todo lo que hablo por teléfono. Cuando veamos el tema de la acción de revisión, entonces si yo veo pendiente y quiero simular, ¿por qué dije eso? Cuando digo que alguien me preguntó lo de la acción de revisión, seguramente lo van a preguntar en estas audiencias más tarde. Dice Lore Mesa, yo no estaba actuando, pero le dije que hay que tener mucha delicadeza. Nada más que decir, su señoría. Bueno, pero aquí nos ponemos serios entonces, porque es que ayer, según lo poco que pudimos, no vamos a decir que vimos todo, pero sí, esta parte que Julián Martínez, el gran periodista, publica, lo escuchamos el día de ayer. Y tiene que ver con el caso Tasmania. Dice Julián Martínez, abro hilo con el caso Tasmania que contextualiza que no es la primera vez que Álvaro Uribe Vélez es acusado de la conformación de un plan con testigos falsos para hacer montajes judiciales contra sus opositores. Ahí vemos. En 2007, la presidencia acusó al entonces magistrado auxiliar Iván Velázquez de ofrecer beneficios a un paramilitar alias Tasmania para incriminar a Álvaro Uribe Vélez. Todo partió de una carta supuestamente escrita por el paramilitar. La carta es esta. Señor Álvaro Uribe Vélez, reciba un cordial saludo. Por medio de la presente pongo en conocimiento suyo lo siguiente. Alberto Jimena Morantes y Jacqueline Gómez Vargas, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, me ofrecieron en nombre de la Corte Suprema de Justicia en el mes de agosto del presente año, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, beneficios como rebaja de condena, protección de testigo y ubicación de mi familia a cambio de información sobre la autoría intelectual del presidente de la República, Álvaro Uribe, en un atentado contra René, exmiembro de las AUC, en el mes de septiembre del 2003. Mi defensor se comunicó con los citados Jiménez y Gómez y se concertó una cita personal en la ciudad de Medellín, la cual se realizó el pasado 10 de septiembre del año en curso, en el Palacio de Justicia, piso 21. En el despacho de Fiscalía Octava Especializada a la reunión asistimos Iván Velázquez, magistrado auxiliar de la Corte, con una señora a la cual no recuerdo el nombre, mi defensor y yo. El citado Iván Velázquez, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, me ratificó el ofrecimiento de los beneficios a los que aludieron los funcionarios de la Fiscalía, siempre y cuando vinculara al presidente Álvaro Uribe y a Ernesto Garcés Soto al atentado contra René, excomandante de las AUC. La carta firmada por Tasmania decía que Iván Velázquez le ofreció la rebaja de condena, la acabamos de leer, y protección a cambio de acusar a Uribe de un atentado en el 2003. La presidencia pidió a la Fiscalía investigar al magistrado, pero había un trasfondo oculto. La acusación contra Iván Velázquez fue un montaje judicial. La Casa de Nariño junto al DAS y la Oficina de Envigado, imagínense esta asociación, Casa de Nariño, DAS y Oficina de Envigado, orquestaron la carta para desprestigiar a la Corte Suprema que investigaba al delincuente Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe, por nexos paramilitares. Aquí vemos. El DAS, bajo la jefatura de la condenada María del Pilar Hurtado, coordinó la entrega de la carta. Marta Leal, subdirectora, viajó a Medellín para recibirla de un abogado ligado a paramilitares. La carta original llegó a través de Mario Uribe. Y aquí publica Julián estas cartas. Espérenla, ampliamos. A ver. Bogotá, 30 de septiembre, esto dice fotocopia tomada de fotocopia que repetían
posa en los archivos de la institución. Información de inteligencia, fuente con acceso directo a la información indica que el magistrado Iván Velázquez Gómez, quien viene realizando investigaciones sobre el tema de la parapolítica, tuvo una reunión el 30 de septiembre de 2007 a las 10:30 de la mañana en la ciudad de Medellín, en el Palacio de Justicia, oficina octava especializada, con una asistente suya y los señores José Orlando Morcada Zapata, alias Tasmania, y el abogado de este. Esto lo publica, como lo decimos, Julián Martínez. ¿Qué dice más acá abajo? La Corte Suprema defendió a Iván Velázquez y denunció intentos de interferir en sus investigaciones. También reveló que Álvaro Uribe llamó a Iván Velázquez un día después de su reunión con Tasmania, septiembre de 2007, mostrando conocimiento previo. En 2008, Tasmania se retractó, confesó que no escribió la carta y que le ofrecieron dinero y beneficios para firmarla, y señaló al abogado Sergio González y mencionó a Mario Uribe y Santiago Uribe, hermano del entonces presidente Álvaro Uribe. Sergio González, abogado de Tasmania y del Tuso, fue condenado en 2013 por calumnia agravada contra Iván Velázquez. Aunque se sugirió una conspiración mayor, solo él fue castigado, pese a las pruebas que existen sobre los hermanos y primos Uribe. El testimonio de los paramilitares como el Tuso y Don Berna confirmaron que el caso Tasmania fue una operación entre la Casa de Nariño, el DAS y el narcoparamilitarismo para sabotear a la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos acá un poco del Tuso, a ver. Baje lo de la fragata, a Don Berna saque lo de Cómbita y a Tasmania pásenlo para el patio de justicia y paz. Cuando mandamos la carta nos mandaron la respuesta diciendo que no había ningún problema. El caso Tasmania expuso cómo se usó el poder estatal para proteger intereses políticos y atacar a la Corte Suprema por investigar el caso de la parapolítica. Por acá postea también el 8 de octubre del 2007. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez ejecutó un montaje en contra del entonces magistrado auxiliar Iván Velázquez, conocido como el caso Tasmania. Ver contexto hecho por Gustavo Petro. Lo que sucedió alrededor del caso Tasmania. Tasmania es un alias, es un paramilitar. Es un paramilitar que actuó en concreto como alias René, otro famoso de ese proceso, en una región que se llama el suroccidente de Antioquia. La región que va entre Titiribí o entre Armenia, Mantequilla y Salgar. El representante Duque me dirá si me equivoco, ¿cierto? Región rica, cafetera, muy rica, muy bonita, me dicen. Allí hubo desaparecidos, torturados, un lago en una hacienda en donde echaban las víctimas para que caimanes y cocodrilos se comieran, etcétera. No vamos a repetir una historia que conté en mi debate sobre el paramilitarismo en Antioquia. Tasmania es de allí. El presidente de la República nació allí, se crió allí, su hermano, su primo Mario Uribe, el senador, en Salgar creo, el narcotraficante el Tuso, alias el Tuso de apellido Sierra, y el abogado del narcotraficante. El presidente estaba muy nervioso por el proceso judicial, le asustó de alguna manera que el magistrado Iván Velázquez llegara a entrevistar en sus funciones constitucionales y legales al señor alias Tasmania. Estuvo al tanto de lo que decían. Hoy sabemos que tanto el primo del presidente hoy preso como su hermano Santiago Uribe, como el abogado del narcotraficante Sierra, le informaban al paso que estaba pasando en esa diligencia judicial. Y engañaron al presidente de la República. Le dijeron que el magistrado Iván Velázquez estaba insinuando, estaba manipulando testigos para que estos testigos hablaran en contra del presidente de la República, como si la Corte Suprema de Justicia juzgara al presidente, cuando es la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Hoy la justicia colombiana determinó que eso era falso, que no era cierto, que el magistrado Iván Velázquez estaba actuando de acuerdo a su deber, que el presidente de la República se había equivocado en sus críticas públicas, en mi opinión groseras, llevado por el engaño de estas personas, de uno que hoy está preso, de su hermano y de un abogado de un narcotraficante. Sin embargo, no se observa por parte del presidente una capacidad, una humildad para decirle, oiga, me equivoqué, ofrezco disculpas públicas
señores de la justicia, estoy con ustedes, hagan su trabajo como lo vienen haciendo. No, al contrario. Lo que hay es una campaña para decirle a los colombianos, de alguna u otra manera, que todo ese mundo de descuartizamientos, de vínculos de genocidas con el poder político en Colombia, de decenas de miembros de este Congreso transitando por las arcas y por el corazón del paramilitarismo en unas alianzas incestuosas que lo único que dejaban eran fosas comunes en todo el territorio nacional con seres humanos descuartizados, que todo eso es mentiras, que todo eso es producto de testigos falsos que gente de la oposición o magistrados alcanzó a decir el presidente de la República, aliados con el terrorismo, quizás con las FARC, venían construyendo como un inmenso complot, como un inmenso artificio, y que por tanto en Colombia no ha pasado nada, no están las fosas comunes, no hay políticos ligados al paramilitarismo. Al lado de lo que pasa con la Fiscalía General de la Nación, hoy intentan quemar de nuevo la Corte Suprema de Justicia y ajusticiar moralmente a los magistrados, ya no con el mismo fuego oficial de unos oscuros personajes públicos que en 1985, según Popeye, estaban ligados con las mafias. Ya voy a terminar, presidente. Simplemente para poder hacer el debate de regalías, pero sé que la importancia del tema termina. Sí, usted hace bien en decirme que recorte, pero quería transmitir esta situación que siento a raíz de lo que dijo Popeye, porque siento que la historia se está repitiendo y siento que el deber de los dirigentes políticos aquí sentados, que no la temen porque no la deben, los que temen es otra cosa, pero los que no la temen porque no la deben, pues deberían asumir, como en 1985, era yo muy joven, nunca me senté aquí en esa época, ni pensaba, ni soñaba siquiera con esa posibilidad. Algunos de ustedes, no sé si Aurelio, bueno, estaba en esa época, algunos decanos ya en este Congreso, como, digamos, el liderazgo político que queda en Colombia, en cierta forma aislado de estos factores de violencia, no es capaz de juntarse a pesar de las diferencias políticas e ideológicas y de convocar a la ciudadanía en una gran movilización en defensa de la justicia. Yo creo que este es el momento de defender la justicia en Colombia. Aquí hay gentes que quizás engañan al presidente de la República, pero gentes interesadas en que quisieran quemar de nuevo y linchar moralmente a la Corte Suprema de Justicia, porque es la entidad, no lo fue la Fiscalía, es la entidad que está adelantando seriamente la investigación que la Corte Suprema de 1985 quería hacer, la de los vínculos de la mafia con el aparato y el poder político en Colombia en sus diferentes instancias, en sus diferentes poderes. Yo creo que este es el momento de defender la justicia. Aquí sí hay una balanza, señor presidente. La mafia en un lado, la justicia en otro. Aquí, en toda la sociedad y en el Estado, está cruzado un campo, no me gusta la palabra porque hoy hay que hablar de paz, pero es un campo de batalla entre intereses mafiosos e intereses ciudadanos. La batalla está dentro de las instituciones del Estado y dentro de la sociedad colombiana. ¿Quién va a ganar? Para nuestros hijos, de todos nosotros. Aquí lo que debería ganar no son los poderes mafiosos, son los poderes ciudadanos. Recuperar el Estado para la ciudadanía, este Congreso para la ciudadanía. ¡Qué pecado el que se haya demostrado que desgraciadamente este Congreso estaba transitando no hacia los poderes de la ciudadanía, sino a los poderes de la mafia, como quiso Pablo Escobar, que se sentó en algún sillón de estos hace mucho tiempo y que hoy con mucha más cuantía empezó a hacer? Yo los invito a eso. A usted, señor presidente, doctor Andrade, como miembro del Partido Conservador y presidente del Senado, colocar el corazón y la fuerza política, colocar el cerebro y las ideas al lado de la justicia y no al lado de las mafias.
Impresionante esas palabras, ¿no? Y cualquiera diría, eso es de ahora. No, eso fue en el 2007. Cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia. Ah, vean eso. Eso es lo que hablamos y eso es lo que verdaderamente tenemos que cambiar. Ahí está ese sistema, ese mecanismo, toda la corrupción, todo lo que se ha combatido, véanlo, denunciándolo desde esa época y mucho antes. ¿Ah? La corte, en esta ocasión era una corte digna, pero mire cómo, o sea, es que es increíble escuchar esto. Es increíble y ver la fecha, ¿no? Octubre 8 del 2007. Excelente ese hilo que hace Julián Martínez. Dice, gracias por leerlos y difundirlo. Le da las gracias a Cecilia Orozco, porque Cecilia también participa y dice, aquí están los hechos. Gracias, Julián. El presidente de la Corte Suprema, César Valencia, dijo tanta verdad que los dos Uribe, Álvaro y su primo Mario, aparecieron también involucrados en un montaje judicial contra otro magistrado incómodo, Iván Velázquez. Eso fue una de las respuestas que dio Cecilia Orozco. Y repetimos, le damos por supuesto todos los créditos a Julián, a su trabajo investigativo, otro de los periodistas. ¿Y dónde está? ¿Con quién trabaja? Pues con Gonzalo, en la Nueva Prensa, con Gonzalo Guillén. Muy bien, Julián Martínez, y gracias de verdad por haberse puesto a redactar ese hilo que trae investigaciones también que el propio Julián ha hecho personalmente. Excelente. Y si de investigaciones se trata, pues también tenemos que venirnos por aquí a la cuenta de Juan Poe. ¡Ay, Juan Poe! Álvaro Uribe y Santiago Uribe, a través de Social Inversiones Uribe Vélez, en 1984 vendieron parte de su finca La Manada, en Antioquia, al jefe paramilitar Luis Villegas. Uribe, fundador del Bloque Metro, Uribe acaba de confesar esa venta. ¿Por qué no es noticia? Aquí las pruebas. Notaría 15, Inversiones Uribe Vélez, sí señor. Y por acá continúa Luis Alberto Villegas. En fin, el presente escritura se extendió hojas de para los intereses de Álvaro Uribe y Luis Alberto Villegas Uribe. Ahí está. ¿Y esto por qué no es noticia? Ahí están las pruebas. Y vamos cerrando ya aquí el tema del Matarife. Y para cerrar el tema, por supuesto, tenemos que ir a la cuenta del senador Iván Cepeda, su videíto. Esta vez habla el senador Iván Cepeda de las verdades involuntarias y las mentiras premeditadas del procesado Álvaro Uribe Vélez. Verdades involuntarias. Escuchemos al senador Iván Cepeda. Bueno, hoy pudimos asistir al primer día del testimonio del acusado expresidente Álvaro Uribe en el juicio oral. He hecho un resumen que intenta mostrar simplemente algunos aspectos de lo que todos pudimos ver hoy en la transmisión del juicio. Las verdades involuntarias y las mentiras premeditadas del procesado Álvaro Uribe Vélez. Verdades involuntarias. Álvaro Uribe negó su cercanía con Luis Alberto Villegas Uribe, alias Tubo. Sin embargo, terminó reconociendo con detalle que hizo negocios con él. Primero, le vendió a Villegas parte de la hacienda La Manada. Lo acabamos de leer en esa investigación, en ese post que envía Juan Poe, ¿no? Bueno, continuemos. Segundo, su hermano Santiago Uribe le vendió a la esposa de Villegas, Gloria Elena Cano, la finca El Desquite. Segundo, reconoció que vendió la finca Guacharacas en julio de 1996, o por lo menos una parte de esa hacienda. Sin embargo, el grupo paramilitar habría surgido en marzo de ese año. Además, en San Roque se produjeron las primeras desapariciones a mediados de junio de 1996 y la primera gran masacre se perpetró el 13 de julio de 1996. Así que
así haya querido presentar que él se desvinculó totalmente de San Roque y de la Hacienda, los hechos son precedentes a ese supuesto momento en el que él se deslinda. Reconoció la existencia del bloque Metro y el robo de gasolina del poliducto de Ecopetrol. También, aunque dice que no busca testigos, sino que verifica información, en su declaración terminó reconociéndolo. Comillas, a mí nunca se me había ocurrido, señora juez, a mí nunca se me había ocurrido ir a buscar testigos para una cosa distinta a verificar. O sea, sí estaba buscándolos. Mentiras premeditadas. Aunque niega cualquier relacionamiento con Luis Alberto Villegas Uribe, siendo gobernador de Antioquia, expidió la resolución 42378 del 18 de noviembre de 1996, mediante la cual le otorgó personería jurídica a la Convivir El Cóndor, representada legalmente por este. Aunque niega cualquier relación con Santiago Gallón Henao, la firma Clamazán S.A., de la que este último era representante legal, fue beneficiada durante su gobierno con subsidios agro ingreso seguro. Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, o Don L., administrador de las finanzas de los paramilitares, sostenía frecuentemente conversaciones con Santiago Gallón y Luis Alberto Villegas Uribe, dentro de los que figuran mensajes entre ambos para el gobernador de Antioquia de ese entonces, que era Álvaro Uribe. Dice que el debate que realicé el 17 de septiembre de 2014 en la Comisión Segunda del Senado tenía fines electorales. Sin embargo, las elecciones al Congreso de la República se llevaron a cabo en marzo de ese año. Dice que el auto inhibitorio proferido por la Corte Suprema de Justicia el 16 de febrero de 2018 tenía fines electorales. Sin embargo, oculta que fue su abogado Jaime Granados quien mediante memorial de noviembre de 2017 solicitó se impulsara el proceso. Uribe se exculpa atribuyéndole la responsabilidad de su actuar criminal al abogado Diego Cadena. Para ello, sostiene que todo fue espontáneo, que no forzó nada. Sin embargo, como lo definió la Corte Suprema de Justicia a través del profesional del derecho, en su definición de la situación jurídica, a través del profesional del derecho, o sea, de Cadena, buscó los testigos para la construcción de sus declaraciones, de modo que ahora pretende desmarcarse de sus contenidos apócrifos, cuando, de ser cierta su versión, que no lo buscó, cuando menos debió ejercer una tarea de verificación y análisis de las tareas fraudulentas, irregulares e ilegales que estaba cometiendo Diego Cadena. El resumen que nos gusta traer, el resumen del senador Iván Cepeda. Pues, ¿cómo les parece? ¿Cómo les parece cómo lo desenmascara aquí en 5 minuticos? Bueno, vamos dejando esto así y no se me vayan, que esto no ha terminado. Ustedes saben que es que aquí siempre les da ñapita. Aquí traemos vendaje, aquí traemos bonus track, como lo decimos en muchas ocasiones. Y la primer ñapita tiene que ver, y traigo aquí a Gonzalo Guillén. No, primero voy a traer al doctor Navas. Vamos a traer al doctor Navas, que también pues traigo, tiene que ver con Gonzalo Guillén. Entonces, primer ñapita del día. Merecido y emocionante homenaje esta noche al aclamado y honorable excongresista Germán Navas Talero. Asistió con la bandera de Bolívar que le regalé hace tiempo cuando la redescubrí. Y ahí vemos la bandera. Efectivamente, un homenaje también, por supuesto, desde aquí, desde Colombia con C. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Germán Navas Talero, un momento que también no olvidaré nunca.
una gran entrevista. Por ahí está en la caja de los videos, todo en el contenido que tenemos acá en el canal. Está la entrevista que hicimos con nuestro amigo Hernán Riaño a este gran, honorable excongresista. Este sí es honorable. Este sí es un congresista honorable. Así que muchas gracias, Germán Navas Talero, por todo lo que nos ha enseñado, por su lucha también y un merecidísimo homenaje al doctor Navas. Bueno, y continuamos entonces ahora sí con Gonzalo Guillén, que es la segunda ñapita, y vean esto que trae. Trump le responde en una entrevista que no sabe qué, que no sabe si debe respetar la Constitución de Estados Unidos. ¿Ah? Durante una entrevista con el programa Meet the Press, es como reunión con la prensa, reunida la prensa de la cadena NBC News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no sabe si debe respetar la Constitución. Trump hizo el comentario al contestar a una pregunta de la periodista Kristen Welker. Su secretario de Estado ha afirmado que todos los que están aquí en los Estados Unidos, tanto ciudadanos como no ciudadanos, merecen tener derecho al debido proceso. ¿Está de acuerdo con eso, señor presidente?, contesta Trump. No lo sé, no soy abogado, no sé. Kristen pregunta. Bueno, la quinta enmienda de la Constitución así lo establece, contesta Trump. No lo sé, es posible que la Constitución diga eso, pero entonces tendríamos que tener 1, 2 o 3 millones de juicios. Aquí tenemos miles de personas que son asesinas o traficantes de drogas, algunas de las peores personas del planeta, empezando por él. Lo digo yo. Kristen pregunta, pero presidente, algunas de las peores y más peligrosas personas del planeta. Yo fui elegido para expulsar a esas personas de aquí y los tribunales están impidiendo que lo haga. Kristen, pero aún teniendo en cuenta esas cifras de las que habla, ¿no debería como presidente respetar la Constitución de los Estados Unidos? Presidente Donald Trump. No lo sé. Lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. En ningún momento de su muy incoherente y absurda perorata estuvo siquiera cerca de algo que pudiera considerarse una idea racional. Todos en este recinto son ahora más torpes al haberlo escuchado. No le concedo ningún punto y que Dios tenga misericordia de su alma. Increíble. Siguiente ñapita buena. Muchos años tuvieron que pasar para que Bogotá volviera a abrir una sede universitaria pública. ¿Cómo así? La última vez Gustavo Petro era alcalde, hoy como presidente lo vuelve a hacer. La educación superior deja de ser promesa y se convierte en una realidad. Este video, no puedo. La musiquita, ya lo saben. Ahí está el momento. Vean, la sede, la Facultad de Artes, entonces, vean, excelente. En pleno centro de Bogotá, en el corazón de la capital de la República. Nueva sede, entonces, repetimos, de la Facultad de Bellas Artes en el distrito de Bogotá. Eso lo acaba de postear Gustavo Petro, pero espere que acabo de ver algo más por aquí, no, vemos es al ministro Jaramillo por aquí bajando, andando como por una carretera. Muestra a ver qué es lo que dice el ministro. Dice, tiene música, ala. El ministro Jaramillo es todo un médico del pueblo, dirigiendo la salud de Colombia desde la ética profesional y no desde el negocio. Y ahí lo vemos bajarse como de un carro, buscando otro carro. Eso es como una carretera, ¿cierto? Si no puedo colocarles el audio por la musiquita, pero lo vemos efectivamente que se acerca a un vehículo y a atender a una niña. Ese es el ministro. Qué bueno. También todos los ataques que ha recibido y todo lo que se ha dicho de él. Increíble. Bueno, dejamos entonces ahí. No hay algo, a ver, eso fue lo último, lo del ministro. Habla también de los ataques, de lo que ya hablamos aquí, de la censura que está teniendo sus alocuciones y la censura que estamos teniendo los canales que estamos retransmitiendo ese tipo de contenido.
censura y ataques por parte de Caracol, lo repito, por parte de Caracol, que se está haciendo pasar como dueño de los derechos de las transmisiones de la presidencia de la República, nada más ni nada menos. Y repito, no es algo que solamente me ha ocurrido a mí, también le ha ocurrido a más creadores de contenido. Entonces, pues, cerramos el contenido hasta aquí, por supuesto, pero no me voy sin darle las gracias eternas, totales e infinitas a Efraín Sánchez, que nos escribe desde Australia. Muchas gracias, Efraín, desde el otro lado, ¿sí ven? Desde el otro lado. Mientras nosotros estamos de día, él está de noche, en fin, estamos al otro lado del mundo. Fernando Bonilla nos escribe desde Itagüí, en Antioquia. Luis Hernando Cepeda, desde la ciudad de Cali. Un abrazo, Luis Hernando. A Jorge Enrique Rodríguez, que nos escribe desde Málaga, Santander, o es de Málaga, Santander, y nosotros pues le contestamos acá desde Málaga, en España. Muchas gracias, Jorge Enrique. A Diana Merchana, Victoria Valencia, a Gloria Estela Figueroa, a Raúl Criollo, también de la ciudad de Cali. A Mirelnes Ortega, desde la ciudad de Palmira. Mirelnes Ortega. Repito, desde Palmira, muchas gracias. Francisco Comesa, Paipa. Ay, Paipa, conozco Paipa, tan rico, las aguas termales y todo este tema allá. Wow. Fuimos con mi mamá muchas veces. Es más, mi mamá en su juventud vivió por allá por Paipa. Jaime Daza, también un abrazo. A Juan Carlos, me aparece así, Juan Carlos, muchas gracias, Juan Carlos. Miriam Prada, también Miriam Prada, sí, también le envío un saludo. Alba Socorro Albarracín, Alba Socorro, tienes el nombre de mi madre también. Un abrazo, Alba Socorro. A Romelia Ortega, a Eunelia Peña Medina, a Ana Lucía Chaparro, a Rosalba Posada, a Elsa María Charco, Dios, no lo estoy pronunciando mal. Muchas gracias por tu mensaje también, María Elvira. A Floresmiro Vázquez, a L.E. Holguín también, a Consuelo Caicedo, a Gloria Isabel Corredor, a Miguel Pachón y por supuesto también a Sandra López y por supuesto a todos ustedes que se toman un tiempo de escribirnos un mensaje. No alcanzo a responderlo todos, trato de hacerlo, a veces me porto muy mal y no contesto, si no les pongo corazoncito o los menciono por acá, pero ahí vamos. Entonces, ya ahora sí llegamos al final de este contenido. Tengo la cuenta ahí de Gustavo Petro, no ha posteado nada en este momentico. Entonces, nos veremos seguramente más adelante aquí en Colombia con C de Cambio, con C de Campesinos, con C de Colombia. Carajo, ya lo saben, los invito a suscribirse al canal, las personas que no lo han hecho, y a darle a la campanita, porque he recibido mensajes que no aparece, como si estuviera yo perdido del mapa. Y aquí seguimos, firmes. Y ojo que hoy va a ser un día que van a atacar a nuestro presidente, van a atacar al gobierno, pero aquí seguimos firmes, por supuesto que sí, firmes con el gobierno del cambio y firmes con nuestro país. Chao, abrazos ancestrales de la distancia, millones de gracias y miles de bendiciones a todos. ¡Mua! Nos vemos.